Al punto, Voz Ciudadana. Noticias, denuncia, análisis y crítica con Raquel Loyaquindia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? 2:31 de este jueves. Ya estamos a jueves. Le agradezco que continúe aquí con nosotros en la Super G. Vamos a tener una hora de información, también denuncias que ya nos han estado llegando al teléfono, que le voy a recordar, aunque sé que lo conoce, para que lo utilice para enviarnos sus reportes, sus comentarios, sus denuncias. 492-202-4685. Si prefiere, también nos puede marcar al 92-42-94-7, es el teléfono en cabina, e igualmente a través de redes sociales estamos ya transmitiendo completamente en vivo. Nos busca en Facebook como la Super G 94.7 FM y ahí tendrá la transmisión en directo para que a través de los comentarios también pueda comunicarse con nosotros. Ayer lo hicieron, leímos los mensajes. Hoy le anuncio, porque nos han estado llegando muchos mensajes sobre la falla del servicio de agua, más en esta temporada que tanto la necesitamos. Vamos a tener en entrevista telefónica al director de Giapaz, Benjamín de León Mojarro, a partir de las 3 de la tarde, para que de una vez empiece a enviar, si usted ha tenido algún problema, para que cuando lo tengamos al aire podamos preguntarle qué es lo que está sucediendo en su colonia o en su zona. Así que aproveche. 492-202-4685. Vamos a comenzar, como siempre, conociendo cuáles son los titulares de la información que veremos esta tarde. México se acerca ya a los 500 casos positivos de COVID-19 y en Zacatecas hay 25 sospechosos. En este periodo de aislamiento se estima que podrían duplicarse los casos de violencia familiar. No está justificado el incremento de precios en la canasta básica. Profeco vigila de cerca las tortillas y el huevo. La inactividad de estos días puede hacer que subamos de peso, así que tenemos recomendaciones para una alimentación saludable. Las noticias del día. 2:33. Empezamos conociendo los datos que a nivel nacional tenemos del avance del COVID-19, del coronavirus en el territorio nacional. Ayer ya se dio a conocer de parte de las autoridades federales que hay 475 casos positivos y otros 1.656 sospechosos. Se han registrado 6 muertes hasta el momento y ya no hay ni un solo estado de la República que no tenga por lo menos un caso. El último estado que estaba invicto en cuanto a estas cifras sin ningún caso confirmado era Tlaxcala, pero ya la noche de ayer confirmó su primer caso positivo, así que ya tenemos a todo el país con por lo menos un caso. Aquí en Zacatecas, la situación que tenemos después del reporte que enviaron las autoridades a la 1 de la tarde, 4 casos confirmados. Seguimos con los mismos porque todavía no se han realizado o no se han tenido los resultados de los 23 casos sospechosos que se reportaron ayer a las 6 de la tarde y a los que se han sumado en las últimas horas otros 2, en total 25 casos sospechosos que son los que se están analizando en estos momentos. Han sido descartados también 53. Estas son las cifras que tenemos hasta el momento. De cifras nacionales, las autoridades también daban a conocer cómo va esa cifra en particular, que es la que refleja ese paso de la fase 1 a la fase 2, que ya hemos venido explicando en qué consiste, que ya en la fase 2 es cuando se dan los casos locales, las transmisiones en las que no es posible identificar la fuente de contagio, personas que no han tenido contacto con ninguna persona que haya venido del extranjero de visita, que ellos tampoco han viajado a algún país que esté siendo afectado por esta pandemia. Eran 5 el primer día que se informó y ayer se dijo que ya son 13, el 3% del total de los casos, los que no se sabe identificar de dónde llegó el virus a la persona, pero que han sido confirmados como casos ya positivos de COVID-19. En la conferencia que hoy por la mañana
dio el presidente de la República, junto con el que ya hemos escuchado otras veces, que es quien está manejando la información sobre la pandemia en México, el subsecretario de Promoción de la Salud del Gobierno Federal, Hugo López-Gatell. Se habló de un tema que está siendo muy polémico, y no solo en México, sino también en otros países. Podemos hablar de aquí cerca, Estados Unidos, lo fue, por ejemplo, en Reino Unido, allá en Europa, que es: ¿qué pesa más, la economía o la salud? Ya que lo estamos viviendo. Ayer hubo manifestación, por ejemplo, de comerciantes del centro histórico aquí en Zacatecas para reportar que han caído casi al mínimo sus ventas. Un 95% menos de ventas han tenido en estos primeros días de aislamiento voluntario, después de que se suspendieran principalmente las clases en todas las escuelas del país. Y el tema de la economía está siendo un tema que está generando polémica y crispación entre los diferentes sectores políticos y también sociales en varios países. Aquí en México se ha hablado mucho de si es necesario desde ahora un cierre total de las actividades económicas, y precisamente sobre esto habló el subsecretario Hugo López-Gatell, quien dijo que aquí en México es muy complicado que se pueda tomar una medida de esas características, como ya lo hemos platicado también, debido a la composición del tejido económico y empresarial que hay en el país, y que en su mayoría trabaja en un sector informal. Son empresas micro, pequeñas, medianas, de pocos trabajadores, empresas familiares que no tienen la posibilidad de ese cierre porque necesitan salir a trabajar todos los días para todos los días tener dinero con el que poder comprar lo más básico, alimentos, por ejemplo. De esto se habló en la mañana y se destacó que la desigualdad que existe precisamente en México hace muy complicado tomar este tipo de medidas, pero lo que sí se está solicitando es que quien tenga la posibilidad permanezca, como también lo hemos dicho, el mayor tiempo posible en casa, en ese aislamiento voluntario, con los niños, con los jóvenes que hay en casa, tratar de entretenerlos como se pueda para evitar salir de los hogares y que esto pueda producir un contagio más rápido del virus, del coronavirus COVID-19. Esta es la medida que están solicitando las autoridades a quienes tienen la posibilidad, que lo hagan de manera precisa y de manera muy correcta, que lo puedan seguir para evitar esos contagios. Vamos a escuchar cómo lo decía esta mañana el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. En una sociedad tan desigual como la de México, a pesar de que es la economía número 14 del mundo, pero es profundamente desigual. Entonces, uno no puede restringir tanto la actividad social y la actividad económica, porque entonces causaría uno un daño posiblemente irreparable para una gran cantidad de familias que viven al día, pequeños comerciantes, profesionistas independientes, pequeñas empresas, trabajadores y trabajadoras domésticos, por ejemplo, vendedores ambulantes, etcétera. Hay muchísima, 50% de la población que vive al día y no tiene capacidad de ahorro. Entonces, estas son las dos fuerzas que gobiernan la respuesta de salud pública. En un extremo quisiéramos y necesitamos que no se mueva la gente, que no esté en el espacio público, que no salga a trabajar, que no esté en las escuelas. Eso lo necesitamos para fines de la salud pública, como lo explicamos anoche y lo hemos estado explicando, para cortar la transmisión. Ahora, tenemos que ser muy claros en entender esto. La epidemia no se quita de un día para otro. Todos aspiraríamos, es intuitivo pensar, cerramos y se acabó la epidemia y luego cuando ya termina el periodo de restricción ya no hay epidemia. No. Tengamos muy claro que eso no se puede lograr. Lo que sí se puede lograr, y ese es el propósito de la Jornada Nacional de Sana Distancia, y por eso la empaquetamos en un grupo de medidas colectivas de sana distancia. Esto va más allá de la sana distancia que personalmente uno puede decidir. Uno puede decidir mantenerse a sana distancia, lo que hemos dicho con su sana distancia, pero eso no basta. Se necesitan medidas generales, donde escuelas, trabajos, espacios públicos no tengan a personas congregadas. Ahora, como hemos dicho, hay dos factores aquí. Uno es el límite que impone la realidad social, porque no queremos tener
un remedio más costoso en términos sociales que la propia intervención, que la propia enfermedad. No queremos que la intervención protectora de salud sea peor que la propia enfermedad. Ese es un límite. Y el otro elemento es el tiempo. El tiempo de oportunidad es crucial. Ahorita tenemos pocos casos comparados con otros países, pero este es el momento único que no podemos perder, porque la oportunidad es hacerlo ya y hacerlo masivamente, hasta donde el límite de la realidad lo permite. Y quizá puedan preguntarse qué va a pasar después del 19 de abril cuando se retomen las actividades en principio de manera normal, por ejemplo, en las escuelas, si eso quiere decir que ya estamos libres del virus y que podemos salir a la calle. No, el subsecretario dijo que nada de esto, el virus no se termina de un día para otro. Lo que sí está insistiendo mucho es que estas jornadas de sana distancia, el aislamiento social en el que estamos en estos momentos al que se nos está invitando, lo que está tratando de hacer es frenar la rapidez con la que se contagia el COVID-19, que es un virus sumamente contagioso, y lo que se está tratando es eso, que sea más lento y que por lo tanto no se sature el sistema de salud del país. Sin embargo, es un hecho que se va a pasar a la fase 3 y así también lo reconocía el subsecretario Hugo López-Gatell, se va a pasar a la fase 3, pero la intención de este mes de aislamiento social, de este distanciamiento social, es poder llegar a la fase 3 controlando un poco más que lo que ha pasado en otros países como España e Italia, controlar un poco más la rapidez del contagio. Lo escuchamos. ¿Qué esperamos que resulte de ello? Desafortunadamente no que pare el peligro o pare el riesgo. La fase 3 se va a dar. No hay duda que la fase 3 se va a dar. La fase 3 es la fase de máxima transmisión, es la fase de mayor cantidad de casos por día y es la fase donde el riesgo principal es que se sature el Sistema Nacional de Salud, a pesar de la preparación que tenemos y la expansión que hemos hecho con la reorganización de las unidades civiles y el apoyo de las Fuerzas Armadas a través de los planes DN3 y Plan Marina. Que quede muy claro, se va a dar la fase 3, pero la gran diferencia es que con las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, si se instauran enérgicamente, de manera disciplinada, y la mayor cantidad de personas durante estas 4 semanas no sale a la calle, se queda en casa, entonces en lugar de tener una curva epidémica inmensa que supere la capacidad de atención, vamos a tener una curva epidémica de menor tamaño que permita atender a las personas enfermas, sobre todo las críticamente enfermas. ¿Y qué quiere decir una curva epidémica inmensa? Lo que está sucediendo en países como los que ya he mencionado, España e Italia, donde cada segundo día se duplica el número de personas contagiadas, algo que todavía no se da en México, pero estaríamos hablando como de si el sábado ya hubiera 1,000 personas contagiadas en México, el lunes 2,000, el miércoles 4,000, duplicándose cada 2 días. Es lo que está sucediendo en estos países y es lo que las autoridades con estas medidas de aislamiento social voluntario, pero que se está pidiendo que se puedan cumplir y el mayor tiempo pasarlo en casa durante este mes hasta el próximo 20 de abril, es precisamente para evitar que suceda una velocidad de contagio como la que está en estos países y que tiene por completo saturado el sistema de salud. Esto es la recomendación que tenemos hasta el momento y que vamos a seguir reiterando. Si usted puede, cúmplala y el mayor tiempo posible páselo en casa. Y ayer hablábamos de las protestas que el personal sanitario del IMSS ha estado haciendo en Zacatecas desde hace ya un par de días. Ayer lo hicieron en la puerta del Hospital General del IMSS, en la Clínica 1, que está ubicada en el centro histórico de Zacatecas. Y hoy precisamente el gobernador Alejandro Tello publicó en redes sociales un mensaje que va enfocado precisamente al personal sanitario de la entidad. Lo voy a leer a continuación. Ante la pandemia que enfrentamos, en Zacatecas reconocemos a las mujeres y hombres profesionales de la salud, guerreros que día a día participan en esta contingencia, y termina su mensaje diciendo:
e instruido se les gratifique económicamente su compromiso y esfuerzo. No precisa de cuánto va a ser la gratificación, pero esperamos conocerlo en próximos días. Está anunciando, por lo tanto, un estímulo económico para el personal sanitario que va a estar enfrentando en primera línea el COVID-19 en Zacatecas. Y también hoy por la mañana, a través de un mensaje en redes sociales, en un primer momento el gobernador hacía público un programa o una campaña en contingencia Estamos Juntas, que ya la habíamos mencionado en este espacio y de la que hoy conocemos los detalles y que tiene que ver precisamente con atender y prevenir un incremento de la violencia contra la mujer y en particular de la violencia al interior del hogar, al interior de la familia durante estos días de aislamiento donde la familia va a permanecer junta en el hogar durante más tiempo y esto incrementa los riesgos de que se generen casos de violencia. Las autoridades, después del mensaje del gobernador, dio una conferencia. La secretaria de las Mujeres, Adriana Rivero Garza, quien dijo que por lo general en los periodos de descanso, que pueden ser vacaciones, puentes o incluso fines de semana, se da un incremento de casi el 80% en los casos de violencia familiar, pero en esta contingencia están calculando que podría incrementarse todavía un 48% más de ese 80%, es decir, se duplicarían los casos de violencia familiar, un 127% más dicen que podría registrarse durante esta temporada y por ello mismo están lanzando este programa, esta campaña de En Contingencia Estamos Juntas, que tiene una serie de medidas que tienen que ver con la prevención, también con la atención y finalmente con medidas de seguridad. Vamos a escuchar a la secretaria de las Mujeres, Adriana Rivero Garza, cómo desmenuza estas medidas que incluye el plan y en un momento más vamos a seguir hablando de ellas. Las medidas contenidas en dicho plan y que pudieron ver en el video que el gobernador presentó son de prevención. Se creó la campaña Contingencia sin Violencia que se difundirá permanentemente. Estará enfocada principalmente a promover la corresponsabilidad en los trabajos de cuidado, de las tareas domésticas y de relaciones familiares sanas, pacíficas e igualitarias. De igual manera, se difundirán videos informativos realizados por profesionales en psicología sobre las medidas de contención emocional y propuestas de actividades familiares corresponsables promovidas por padres y madres con menores de edad en casa. Además, difundiremos acciones de prevención de la violencia sexual infantil a través de cuentos que ya han sido implementados y que han tenido gran aceptación en niñas y niños de diversos municipios. Medidas de atención. Creamos una red de 59 profesionistas que brindarán vía digital contención emocional, asesoría legal y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia familiar que por la contingencia no puedan acudir a los centros de atención. Este servicio se realizará a través de la página de Facebook En Contingencia Estamos Juntas, que pueden encontrar como @estamosjuntassac. El procedimiento es el siguiente. Se escribe un mensaje inbox a la página En Contingencia Estamos Juntas. Un especialista responderá lo más pronto posible. Es importante mencionarles que esta función no suple la llamada de emergencia al 911. Sin embargo, decirles que esta red de profesionistas sí está en constante coordinación y comunicación con profesionales que atienden llamadas del 911. Tercero, una vez establecido el contacto, se brinda la atención que solicite la usuaria, ya sea contención emocional, asesoría legal o acciones de seguridad y protección en su caso. La profesionista concluye el servicio a petición de la usuaria y realiza el llenado de la ficha de atención correspondiente. Es importante mencionar que, aunado al servicio digital o en línea, los centros de atención de las distintas instituciones que ya se mencionaron, es decir, de salud, DIF, CEMujer, CEAIF y Centro de Justicia, también brindarán atención de guardia, así como vía telefónica y de mensajería, según los procedimientos administrativos internos y siguiendo en todo momento las instrucciones del Sistema de Seguridad en Salud.
Medidas de seguridad. La Secretaría de Seguridad Pública implementó el Sistema de Información de Policía Estatal, SIPE, una plataforma para celular que agiliza la denuncia de la violencia familiar, así como la ubicación geoespacial del reporte realizado. SIPE también está ligado a la página En Contingencia Estamos Juntas. Cabe mencionar que SIPE funciona 24 horas los 7 días de la semana. Está conformado por operadoras especialistas en criminología, derecho, psicólogas y policía cibernética. Una vez hecha la denuncia, elementos de seguridad pública se ponen en contacto con la mujer y, en su caso, acuden al llamado de auxilio a través de la unidad de atención. ¿Y qué tan grave es el problema de la violencia contra las mujeres y la violencia familiar en particular, que es la que más ocurre en el Estado, también en el país? La secretaria dijo que es tan grave como que cada día 10 mujeres y niñas son asesinadas en el país, y la calificó, como también lo ha calificado la Organización Mundial de la Salud, como una pandemia. La violencia contra las mujeres. De 2017 a 2019, por el delito de violencia familiar, se atendieron, o se tiene el reporte en el Banco Estatal de Datos de Violencia contra las Mujeres, de 17.000 casos, y solo 15.700 son de violencia familiar, exclusivamente de violencia al interior del hogar, que afecta principalmente a mujeres y a niños y niñas. Estos son los datos que dio la secretaria de las Mujeres en la conferencia. Mencionó también que, por ejemplo, en 2019 el dato es de aproximadamente 8.000 casos de violencia contra las mujeres que fueron registrados en este banco de datos, y en este 2020 casi un centenar de casos únicamente de violencia familiar son los que ya se han atendido hasta el momento. Es muy complicado, lo reconoció. Casos en los que haya violencia familiar, van a ser muy pocas las oportunidades en las que la mujer que está siendo víctima de agresiones pueda ponerse en contacto con las autoridades, y más, decía la secretaria de las Mujeres, si la persona agresora, si el agresor se encuentra en el mismo espacio, que en este caso estaríamos hablando del hogar, de las casas, al interior de las viviendas. Por ello, esto, tras reconocer la dificultad que hay, volvió a referir cuáles son exactamente los canales que van a tener a su disposición las mujeres que sufran algún caso o que estén sufriendo violencia al interior del hogar, cómo van a poder hacerlo de manera rápida, en una oportunidad, en unos minutos, en unos segundos que tengan, a través del teléfono, a través de la computadora, en Facebook, la página en la que están atendiendo 59 personas de manera constante, se llama En Contingencia Estamos Juntas, pero también está este sistema de información de la Policía Estatal. En un momento más voy a precisarle cómo se entra y qué es lo que hay que hacer, a qué botón hay que dar, y ahí de inmediato, sin decir absolutamente nada, se geolocaliza el reporte, y las autoridades, si la persona no responde, posterior a esto, que únicamente ha tenido unos segundos la mujer para poder hacer este reporte y darle al botón, si no responde, inmediatamente mandan a elementos de seguridad a la ubicación que se ha geolocalizado a través del sistema. Pero vamos a escuchar nuevamente a la secretaria de las Mujeres. Miren, es muy importante podérselos comentar. Sabemos perfectamente bien que en casos de violencia familiar, las mujeres, las niñas, los niños u otras personas que se encuentran conviviendo con una persona que es generadora de violencia, difícilmente pudiera incluso hacer una llamada e incluso acudir presencialmente a los centros de atención, y por eso se han diseñado diferentes mecanismos para poder atenderlas. El primero es, si tienen la posibilidad de hablar al 911, háganlo. Ahí se recibirá el reporte. Estamos coordinadas con ellas para poder atender de manera inmediata. Existe una ruta única de atención y estamos ligadas todas las instituciones. Sabemos también que habrá personas, habrá mujeres que no podrán hacer una llamada de teléfono. Para eso se diseñó esta página, para que nos escriban en los momentos que puedan tener para recibir su mensaje. Las profesionistas que conforman esta red están ya
trabajando con una guía de actuación donde saben perfectamente bien que a veces las mujeres solamente tendrán algunos segundos para poder escribir el reporte y nosotras daremos seguimiento puntual a cada uno de ellos. Podemos auxiliarles también en el llamado al 911 y podremos auxiliarles también en decirles cómo activar esta plataforma que lanza Secretaría de Seguridad Pública, CIPE, para decirles cómo pueden bajarla a su celular y ahí también puede hacer un reporte, una denuncia, decirles que esta plataforma es sumamente funcional, por eso les pedimos que lo usen también con muchísima responsabilidad, porque en el momento que ustedes a través de su celular pueden enviar este mensaje a Secretaría de Seguridad, tardamos unos segundos en responder y poderles atender. En el caso de que no puedan recibir una llamada de Secretaría de Seguridad Pública, los elementos de seguridad inmediatamente se trasladarán al domicilio donde recibieron el reporte para poder auxiliar a la mujer que es víctima de violencia. Y precisamente de esta última plataforma, si ustedes tienen tiempo, están a mano, tienen la computadora, tienen el teléfono, tienen que ingresar la siguiente dirección. La voy a deletrear primero: SIPE, SSP, sería SIPE, SSP, de Secretaría de Seguridad Pública.com. cipessp.com. Al entrar a esta dirección hay un botón, un único botón que pone denuncias, y al darle al botón de denuncias aparece una nueva pantalla con 3 opciones: botón de emergencia, alerta de género o alerta ciudadana. Si le damos a alerta de género, inmediatamente nos va a solicitar que le demos permiso para que nos acepte o por GPS puedan localizar nuestra ubicación, y en el botón de emergencia tenemos 3 opciones: violencia de género, violencia familiar, violencia contra la mujer. El número de teléfono, tenemos que elegir una de esas 3, no lo tenemos que escribir, ya están ahí, únicamente le damos al botón, colocamos el número de teléfono, guardamos y se envía directamente la alerta a los elementos, en este caso policías, las policías de la Corporación de la Policía Estatal. Esta es la plataforma, una de las que se ha anunciado, y si no, a través de Facebook en Contingencia Estamos Juntas. Esa página va a estar disponible y operando durante este periodo. El poder en tus manos. Gracias por escribirnos, 492-202-4685, para recibir todas sus denuncias. Nos vuelven a escribir, este es un problema que se está volviendo ya recurrente desde Cieneguillas. Nos reportan fallas en cuanto al servicio que da el empleado del departamento de limpia allá en Cieneguillas. Dice que sigue haciendo de las suyas, metiéndose a casas particulares, esto cuando, digamos, hay como cierta cercanía o como privilegio de las personas que viven en esas casas, porque nos señala que hay personas adultas mayores o con alguna discapacidad que no pueden sacar su basura, y ahí no se meten a recoger las bolsas de basura. Ahí estas personas tienen que estar casi persiguiendo al camión para que se lleve sus bolsas de basura. Esta es una queja que hemos recibido ya de manera recurrente y que sigue sin haber una respuesta, porque en algunas casas sí pueden entrar los empleados para llevarse las bolsas. En otras ocasiones nos han dicho que es porque ahí les dejan dinero, pero bueno, el servicio de recolección es un servicio público por el que el ciudadano ya está pagando a través de sus impuestos y no tiene por qué pagar más dinero para que se le brinde de manera correcta. Otra denuncia que nos llega respecto al tema del aislamiento social y la suspensión de actividades en el sector privado. Nos están reportando que en la empresa de Aresti están obligando al personal a tomar sus vacaciones sin haberlas solicitado, esto por la contingencia que se está dando, y le parece injusto a la persona que nos está escribiendo, ya que es algo que no está marcado por ley, es decir, los están mandando a casa para cumplir con el aislamiento, pero no como voluntad de la empresa, como se está haciendo en otras, sino obligándoles a tomar sus vacaciones en este periodo para que se vayan a casa, pero gastando sus vacaciones. Hay que recordar que ayer presentábamos la información que daba el secretario
de Economía, Carlos Bárcena Pous, respecto a los apoyos, y entre las preguntas se le mencionaba precisamente qué pasa con las empresas privadas que están haciendo para cumplir con esta etapa de aislamiento social, de suspensión de actividades cuando se pueda, y mencionaba que hay una figura que se está utilizando en algunas empresas, que es la de paro técnico, que tiene que ver o que se refiere a que efectivamente son enviados a casa y suspendidas las labores de los trabajadores, pero no se les deja sin salario, se les paga al menos un salario mínimo para que durante esta temporada en la que no van a acudir a trabajar debido a la contingencia, por lo menos tengan este ingreso del salario mínimo, pero no se les está obligando a tomar sus vacaciones. Aquí nos reportan que en Aresti sí les están obligando a tomar sus vacaciones por esta contingencia, pero que sepan los trabajadores de Aresti que hay este otro ejemplo de empresas también aquí en Zacatecas, que es el paro técnico, que los envían a casa no como vacaciones, sino por la contingencia y por lo menos con un pago que sería el salario mínimo. 3:01, hacemos una pausa y regresando tendremos ya en la línea al director de Giapaz, Benjamín de León Mojarro.
Al Punto con Raquel Oyaquindia. Las noticias del día. 3:08 de este jueves. Ya tenemos en la línea al director de Chiapas, Benjamín de León Mojarro, a quien le agradecemos que nos tome esta llamada. Director, buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciada Oyaquindia. Gusto saludarla a usted y a todo su auditorio. Gracias. Pues ha habido muchas denuncias que hemos recibido sobre falta del servicio de agua. Ha habido fallas en algunas colonias. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Sí, han habido varias observaciones y reclamos y quejas que hemos recibido con buen agrado en la Chiapas, porque pues de esa manera es como se puede atender esta condición que vivimos en este momento. Y este momento se caracteriza porque pues ya nos llegó el verano con fuerza, temperaturas de 30 grados al mediodía y hasta más, y la concentración del personal de las familias en sus hogares. Uh-huh. Eso naturalmente creció el consumo de agua de manera importante. Así, para decirle algo, ya creció el 20-25%. Porque se junta que las personas están más en casa y la temporada de estiaje, que siempre se nos dice que incrementa ya de por sí el consumo. Exactamente, pero ahora con las personas al interior del hogar, donde pues puede ser que los niños salen a jugar al patio, al jardín, a donde es posible, y regresan acalorados y tienen que darse una ducha. Crece el consumo. Uh-huh. Además de la recomendación de la Secretaría de Salud de lavarse frecuentemente las manos, exacto, tener esa precaución. Bueno, y sí es cierto, ahí en particular, mire, por Guadalupe, tuvimos el lunes pasado, uh-huh, una variación del voltaje muy fuerte del suministro de energía eléctrica que nos dañó unos sistemas de rebombeo de un grupo que llamamos Sureste. Y pues ese sistema Sureste abastece a una gran parte por ejemplo, Villas de Guadalupe, la comarca, son concentraciones importantes. Y esto nos provocó un retraso de suministro que pues se repercutió en el resto de las colonias. ¿Sí? ¿Ya se ha normalizado el servicio en esta zona? Mire, no, todavía no logramos normalizarlo. Por ejemplo, hoy, ahí en Villas de Guadalupe tuvimos un suministro incompleto en el día martes pasado y nada más pudimos abastecer la mitad de Villas de Guadalupe. El miércoles pasamos el agua a Mina Azul y hoy se suministró agua a Villas de Guadalupe de sección pues alta, así la conocemos, baja y alta, sí, pero todavía quedó incompleto. Sigue sin haber la presión suficiente, que es el problema que se había. Exactamente, o sea, sí se suministró, pero no se alcanzaron a llenar todos los tinacos y faltó presión, efectivamente. ¿Y para cuándo podría normalizarse la situación en esta zona? Hay una gran concentración de población que requiere ahora el servicio. Hoy estamos haciendo una maniobra para otra vez abastecer a esa zona, uh-huh, alta de Villas de Guadalupe, y podría quedar el día de hoy, en el transcurso del día de hoy. También en las quintas, sí, puede ser que hoy tuvimos el servicio en la zona de las quintas, pero fue necesario pues interrumpir el servicio porque teníamos una urgencia acá por Las Cañadas. Las Cañadas pues es una zona muy amplia, ¿no? Uh-huh. Y ¿tuvieron que cortar el servicio en las quintas para redirigir el agua a esa otra zona o cuál fue la urgencia? Sí, esa fue la razón. ¿Y se va a reponer, digamos, lo que no se dio de servicio? Las quintas lo vamos a recuperar en el transcurso, puede ser el transcurso de la noche de hoy, uh-huh, ¿sí? O mañana. Pero, o sea, lo que estamos haciendo aquí es tratar de mantener el servicio en la totalidad de las colonias, aun cuando pues estamos
conscientes de que dejamos incompletos algunas partes. Y allí decimos, bueno, lo dejamos incompleto aquí y vamos a ver si con pipas podemos resolverlo. Con las pipas, bueno, eso es muy complementario, muy al margen, porque no es posible, ¿no? Abastecer a todos con ese sistema, claro. Sí, tenemos en este momento en operación 6 pipas. Ya 3 en Guadalupe, 3 en Zacatecas, que andan trabajando al 100%. Estamos haciendo adecuaciones para los puntos de recarga de las pipas. Ya es el suministro para pipas, lo tenemos asegurado. Nos faltan, tenemos 6, nos faltan otras 4. Esperamos atender esta condición y el estiaje con 10 pipas. 5 en Guadalupe y Betagrande y otras 5 en Zacatecas y Morelos. Con las medidas que tomaron de cortar el servicio en espacios públicos o privados, incluso como el tema de las escuelas en esta temporada que no van a tener población dentro que atender, ¿esperan que se pueda regular ya un poco más el servicio, sobre todo en Guadalupe, que es donde ha habido más problemas? No, sí. Es decir, el haber reducido el suministro a todas las escuelas, prácticamente en 300 escuelas cortamos el servicio al 100%. Para que no evitar el riesgo de fugas. En Ciudad Administrativa, en la Universidad, el Politécnico, todas esas instituciones, se redujo al 80%, 70-80% el suministro. Y ese volumen pues lo estamos destinando a las colonias, al uso doméstico. Y, por ejemplo, este tema que yo le menciono de Guadalupe, se relaciona con esta variación en el suministro de energía eléctrica del lunes, que sigue repercutiendo. Y yo siento que lo vamos a recuperar en este fin de semana. Director, antes de terminar la llamada, ¿qué recomendaciones puede haber desde la Junta también para que ahora que estamos más en casa podamos cuidar todavía más el agua que utilizamos y que no la vayamos a desperdiciar? No, pues las recomendaciones son así muy sencillas y las amas de casa y los señores que me escuchan van a decir, pues qué idea tan sencilla, pero es el reuso del agua, de la regadera y de la lavadora. Eso se puede reutilizar en el WC, en el lavado de patios, jardines, y no hay que regar el jardín. Las plantitas se van a marchitar, pero luego se van a recuperar, ahora que nos lleguen las lluvias. Hay que organizarnos al interior para modificar los hábitos de uso y de consumo de agua. A decirle a nuestros hijos que hay que tener duchas rápidas, 5 minutos. Inclusive se podría pensar en llenar una cubeta de agua y con una jícara tomarla. Puede ser extremosa, pero pues es un uso que en muchas épocas y tiempos se dio aquí en Zacatecas. Luego, revisar lo de las fugas internas en los hogares. Ahora que el papá está en casa, la mamá también, pues hay que asegurarnos de que no exista ninguna fuga en todas las instalaciones. Los flotadores, de tinacos, de cisternas, en los zapitos de los WC, etcétera, donde falte un empaque, hay que ponerlos. Eso hay tiempo y no es costoso, ¿no? No hay que lavar el coche ni la banqueta, ni acabamos de aplicar una sanción a un vecino, desafortunadamente, de villas de bizantinas, ¿no? Lomas Bizantinas. Sí, Lomas Bizantinas, que estaba, pues, así, a manguerazos. Con la manguera en la banqueta, ¿no? Y pues ¿De cuánto fue la sanción o de cuánto pueden ser? En este caso, ¿de cuánto fue? Esa sanción fue de 3,500 pesos. ¿Es el máximo o hasta qué pueden llegar? Por la zona y el tiempo y lo que se observó, a eso ascendió, pero pueden ser más, ¿no? Es que esas cosas no nos las debemos permitir ahora, menos en la circunstancia que estamos viviendo. Pero también la comunicación es lo fundamental. Si las personas nos hacen favor de comunicarnos necesidades de agua, deficiencias de servicio, cualquier tipo relacionado con agua y saneamiento, a nuestro WhatsApp 492-103-0659.
a nuestro Facebook Giapaz Oficial, a Giatel 073 y al teléfono colectivo que todos los funcionarios de Giapaz traemos, 492-92-56-046. Allí vamos a estar atentos. De hecho, Giapaz sigue trabajando con toda su plantilla en las condiciones que nos recomienda la Secretaría de Salud, y lo hacemos por la obligación y que la necesidad que esto representa, pero también con el gusto de prestar un servicio fundamental, y ahora más que nunca. Director, le agradecemos mucho esta comunicación y sin duda vamos a estar muy al pendiente, y le pedimos que podamos estar en estrecha comunicación para los reportes que nos estén llegando en esta temporada, que seguro ya tienen ustedes estimado que van a incrementar por estas dos circunstancias que se han juntado, el estiaje y el aislamiento que hay que tener en casa. Con todo gusto, licenciada, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Que tenga buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, hasta luego. Vamos a continuar con la información, 3:19. Ayer en la Unidad de Emergencias Médicas de Guadalupe, en el antiguo Hospital General, que está sobre la avenida García Salinas, se puso en marcha lo que las autoridades han llamado Centro de Atención de Infecciones, que será para pacientes con COVID-19 conforme vaya incrementando la cifra en Zacatecas. ¿Con qué cuenta esta área o este centro, este CAI? Centro de Atención de Infecciones, que está al interior del antiguo Hospital General de Guadalupe. Tiene 14 camas con monitores que van a estar vigilando, digamos, los signos vitales y la evolución de los pacientes que sean ahí internados, y también tienen ventiladores para atender a aquellos que requieran hospitalización y además intubación. Vamos a escuchar sobre este tema, con qué va a contar y cómo va a estar funcionando este Centro de Atención de Infecciones, a María Elena Monribote. Ella es jefa de Atención Médica de la Secretaría de Salud, y la escuchamos a continuación. Se creó el Centro de Atención a Infecciones, que fue ubicado específicamente cuando existió el problema de influenza. Actualmente está rehabilitado. Cuenta con 12 espacios, con 12 camas y 2 sitios para aislados. De todos modos, estos pacientes se van a encontrar aislados en esa área, aunque no se llame aislados. También se cuenta con ventiladores. Tal como lo mencionaron antes, estamos hablando de las cifras 80-15-5. 80% de los pacientes que lleguen a ser positivos, su estancia mientras estén infectados tiene que ser en el domicilio, con indicaciones precisas tanto para el paciente como para la familia o acompañantes que le estén ayudando. El 15, que continúa, son pacientes que necesitan hospitalización, pero no intubación, o sea, asistencia ventilatoria mecánica. Y el 5% son los pacientes que van a requerir intubación. Esos pacientes también son de hospitalización. Se van a ir acercando a los pacientes, se valoran aquí en la UNEM. Hay un consultorio específico de enfermedades respiratorias. Si se da el diagnóstico que se requiere el ingreso, el paciente entrará un camino especial, una ruta crítica se llama. Esa ruta crítica ya sabemos cuál es. Ingresa el paciente, el personal debe de contar ya con el equipo de barrera de protección completo. Allí se van a tener ya los insumos y el material de curación necesarios para entrar. En el caso del paciente, el paciente entra a una cama normal, está el ventilador, está el monitor y lo que requiera. Los estudios de laboratorio, estudios de rayos X también, lo que sea prudente, los médicos, las enfermeras. Las capacitaciones están siendo continuas desde lo que...
En este centro de atención de infecciones también va a haber un área de observación. Esta va a tener 17 camas disponibles y se va a utilizar en caso de que incrementen los pacientes que requieran de hospitalización y ya no se alcance con estas 14 camas que están propiamente en el centro de atención de infecciones, de las que nos hablaba hace un momento la jefa de atención médica de la Secretaría de Salud de Zacatecas. Las autoridades de salud también refirieron que para este espacio se tienen los suficientes médicos, especialistas y generales, ya que se contrató a 30 enfermeras también y personal de laboratorio que ya están capacitados para poder atender a pacientes que específicamente lleguen como casos positivos de COVID-19. Igualmente, desde la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas se ha dado a conocer que existe ya en su poder una ambulancia que está habilitada con cápsulas de aislamiento para pacientes de sospechosos o confirmados de COVID-19, una cápsula de aislamiento que tiene el objetivo de reducir el riesgo de contagio en los traslados que se realicen al interior de esta unidad médica. 3:24 en este periodo de aislamiento. Una de las recomendaciones que se ha hecho, o más bien aquí ya casi obligación en Zacatecas, fue la de cerrar, por ejemplo, los gimnasios, pero es que también se han cerrado espacios como parques, como el estadio de fútbol aquí en Zacatecas, que son lugares a los que la gente comúnmente acude a hacer ejercicio. Ya no es posible que se vaya a estos espacios y se está recomendando quedarse en casa, por lo tanto se limita la actividad física. ¿Esto qué puede causar? Pues que si no tenemos cuidado con la alimentación que vamos a llevar en este mes, por lo menos de aislamiento social, que vamos a tener que pasar el mayor tiempo posible en casa, vamos a empezar a subir de peso y el sector de la población que se puede también ver afectado con esto son los niños. Hay especialistas, nutriólogos en concreto, a quien vamos a escuchar a continuación, Daniela González Díaz, que dice que en los periodos vacacionales, en los propiamente vacaciones, y eso que ahí los niños sí pueden salir, jugar, correr, no como ahora que se está recomendando que no se haga esto, sino que se esté al interior de casa. En los periodos vacacionales los niños llegan a incrementar hasta 4 tallas de peso, esto en las vacaciones, así que ahora la necesidad de cuidar la alimentación es todavía mayor en el caso de los pequeños, de los jóvenes, pero también de los adultos que estemos en casa, que tengamos que estar en casa confinados durante este mes. Escuchamos a la nutrióloga Daniela González Díaz. Sí afecta estar solamente en casa porque pues la rutina cambia demasiado y estar en casa pues te involucra estar inactivo, estar sentado por mucho tiempo, entonces sí se recomienda que la ingesta calórica disminuya un poco o que se aumente el ejercicio en casa. En casa puedes ponerte a bailar, puedes ponerte a hacer entrenamiento funcional, que es donde utilizas solamente tu cuerpo para hacer ejercicio, no necesitas más que una silla, artículos que tú tienes en tu casa para poder moverte, entonces sí necesitamos no consumir muchos alimentos procesados, ya que pues tienen un montón de calorías extra y si no vas a poder salir, si no vas a poder hacer tus actividades, pues tu gasto calórico sí tienes que limitar las calorías que consumes porque no vas a tener las mismas actividades que normalmente haces. ¿Cuánto se estima podrían aumentar de peso los niños en temporadas vacacionales que están nada más en casa? Bueno, va a variar, depende muchísimo del tipo de alimentación del niño y de la actividad física que realice, si consume bebidas azucaradas o si consume solamente agua, sí varía mucho, no se tiene así como un estimado, pero de 2 kilos a 4 kilos aproximadamente, si no es que más. Sí hay que tratar de que se mantengan activos, de que realicen actividades didácticas, de que realicen actividades que involucren, que se muevan, porque pues vuelvo a lo mismo, tienen internet, tienen videojuegos y solamente quieren estar pues ahí sentados, ¿verdad? Entonces hay que tratar de fomentar el trabajo didáctico en casa, un rompecabezas, colorear, dibujar, hacer actividades donde ellos tengan
que moverse. Bueno, hay guías alimentarias para la población mexicana, que es nuestro plato del bien comer, que es la guía para nuestra población, el cual está dividido en 3 grupos diferentes de alimento: verduras y frutas, cereales, leguminosas y alimentos de origen animal. Con base a esos 3 grupos, las personas deberían ya de conocer cómo es que deben de realizar una comida completa. Una comida completa tiene que tener al menos un alimento de cada uno de los grupos del plato. Y precisamente hablando de alimentos, y antes de despedirnos, porque ya casi nos tenemos que ir, la Procuraduría Federal del Consumidor está vigilando de cerca, en concreto, 2 productos. Tienen que ver con la tortilla y con el huevo, debido a que se ha detectado que en algunos lugares están incrementando el precio y están asegurando que no hay una justificación para ello y que puede derivar en sanciones. El director regional en Zacatecas de Profeco, Rubén Marmolejo, señaló ayer en una entrevista que habían detectado un máximo, por ejemplo, en el precio del huevo de 40 pesos el kilo. Sin embargo, tenemos el reporte de que, por ejemplo, en el tianguis de Ojo de Agua de La Palma, se está vendiendo en 50 pesos el kilo. Hay que tener mucho cuidado con esto porque, de acuerdo a las autoridades federales, no está permitido. Mañana estaremos haciendo un recorrido por los mercados para ver cuál es el precio al que están diferentes productos, para que usted también sepa, a través de los reportes que hace en Internet Profeco, dónde se encuentran más caros, dónde se encuentran más baratos, y aquí le traeremos el detalle. Antes de irnos, una persona nos está reportando que nos está preguntando una duda. Nos pueden mandar a casa debido a la pandemia en el trabajo, pero sin recibir sueldo hasta nuevo aviso, con una antigüedad de 6 años. Lamentablemente sí, porque son medidas que toman las empresas de acuerdo a lo que ellas consideran. No hay una disposición oficial que obligue a parar actividades pagando a las personas, pero sí existen mecanismos que están aplicando en otras empresas, como el que yo mencionaba de paro técnico, que lo mencionó el secretario de Economía ayer, y que tiene que ver con enviar a los trabajadores a su casa en esta etapa de contingencia, pero pagándoles un salario mínimo. Pero lamentablemente no hay sanciones si hacen lo que esta persona nos está denunciando. Y una persona nos manda una fotografía de la carretera de Calera a Zacatecas y el tráfico está parado por completo. Si usted tiene previsto transitar por esta zona, efectivamente nos están mandando una fotografía en la que se ve el tráfico detenido y nos dicen que es en la carretera de Calera a Zacatecas, así que tenga precaución al circular por esta zona, que sepa que el tráfico es tenso y que está parado. No sabemos la razón. En estos momentos vamos a preguntar a ver si es que se trata de algún accidente o qué es lo que ha sucedido en la carretera de Zacatecas a Calera. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta tarde, 3:30. Mañana a las 2:30 volvemos a escucharnos aquí en Al Punto Voz Ciudadana. Continúe enviando mensajes, continúe enviando sus denuncias y aquí las daremos a conocer para tratar de buscar una respuesta. Que tenga una excelente tarde de jueves y mañana nos escuchamos. Hoy contamos contigo. Al Punto Voz Ciudadana con Raquel Ollaquindia.